¿Generó valor? ¿Cómo que no? No, sí. Haciendo proceso capitalista, no, pero en términos de la teoría de valor, sí. Sí, pero ¿Cómo se contexto también. determina? A ver, volvamos un poco. ¿Cómo se determina el valor de una mercancía? Trabajo humano. Tiempo de trabajo. Tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿no? El tiempo de trabajo, yo Sí. me rasco, lo voy haciendo de a poco, entonces gano más. No, tiempo de trabajo socialmente necesario. Este tiempo de trabajo socialmente necesario, cuando entramos en la producción capitalista, aparece como distribuido de esta forma. Esto es tiempo de trabajo socialmente necesario. El tema es que él no le puede pagar. Si no fuera tiempo de trabajo socialmente necesario, no estaría, ¿sí? No entraría en el valor. Entonces, si uno dice, bueno, si no estuviéramos en una explotación capitalista, ¿sí? Sería C, muchas comillas, porque estrictamente no habría ni capital constante ni capital variable, pero sería así. Y por ahí esto subiría un poco más. Pero entonces, acá es el tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Cómo se distribuye? Bueno, para el capitalista hay algo que le costó, que adelantó, ¿sí? Y esto le aparece como una ganancia. ¿De dónde sale? No importa. Pero es una ganancia sobre un precio de costo. Esto que la otra vez decían, bueno, lo que uno hace cuando organiza una peña. Bueno, ¿cuánto nos costó? ¿Cuánto le sumamos? Que más o menos no se vaya de la media social, qué sé yo. Bueno, esa idea de la ganancia como algo que se agrega al costo es algo específico de este mundo, de la inmediatez, de esa realidad caótica y demás, que vela, encubre la realidad esencial. ¿Sí? Porque nosotros lo que vemos acá no es que, bueno, el tipo tiene el costo y después dice, a ver cuánto le agrego. No, ya está contenido en la mercancía esto. ¿Sí? De última, él lo realiza en la circulación, pero no podría realizarlo en la circulación si no estaba antes en el plano de la producción. Vale, una pregunta. Sí. ¿El plusvalor es siempre ganancia? ¿O es ganancia en tanto es mayor a lo que vos, al costo, digamos? A ver, dos cosas ahí. Sí. Plusvalor siempre Siempre es, digamos, plus. ¿Sí? Ahora, otra cosa que hay ahí. Este plusvalor, cuando nos vamos para acá, y esa era por ahí la pregunta de Vicky de la otra vez, se va a distribuir entre distintas personificaciones. ¿Sí? Hasta acá venimos hablando como si fuera el capital industrial, ganancia, pero también de el capital comercial, el capital bancario, los terratenientes, ¿sí? Pero lo que se divide es esto, en distintas formas. Y esto es, digamos, la esencial. Puede pasar, justamente, en situación de crisis, que desaparezca el plusvalor. Bueno, pero ahí hay crisis. ¿Sí? Lo normal siempre es un plus. Si no, y esto siempre los capitalistas no es que lo miden por un año, digamos, siempre la ganancia está medida en años, pero esa rentabilidad es en un par de años, ¿sí? No es que si yo tengo una planta siderúrgica armada, porque me vaya mal 2 años, levanto todo y me voy a producir otra cosa. ¿Sí? Bien, entonces, vamos viendo cómo en este pasaje se empieza a trastocar lo que veníamos diciendo. Se empieza a trastocar en la conciencia, no es que deja de funcionar. Fíjense que hasta ahora no lo hemos explicado, pero lo vamos a ver. No es que, bueno, estamos acá, entonces ya el plusvalor no sirve. Hay muchos críticos que le han acusado a Marx de, bueno, cuando llegó a tener que explicar la realidad, dio, digamos, dejó en el tacho el valor, el plusvalor, y se tuvo que meter con lo concreto, entre comillas,
con lo concreto, con lo real, que es la ganancia, que es el interés, que es la renta. ¿Sí? No es así. No hay quiebre conceptual entre tomo 1 y 2 y 3. Hay desarrollo. ¿Sí? Esto que explicaban esto. Se van agregando determinaciones, se van agregando complejidades. Bueno, entonces, el costo siempre es menor, salvo en alguna situación excepcional, que el valor mercantil. ¿Sí? Porque si no, no habría plusvalor. Otras cosas que van oscureciendo la relación de la ganancia con estas relaciones esenciales de explotación de fuerza de trabajo que veníamos viendo. Por un lado esto, que el capitalista industrial no se queda con todo el plusvalor. Por otro lado, que en función de, si pensamos en un capitalista individual, pero también lo podemos pensar en términos de empresa, en el mercadeo, ¿sí? En cómo en la habilidad que se tiene para vender, uno puede obtener un precio un poco mejor o un poco peor. Y por otro lado, el tiempo que tarda esa circulación, esa realización del valor, no es lo mismo que yo lo venda hoy a que lo tenga en stock y lo venda dentro de un año. Todo eso lo que va haciendo es decir, bueno, está bien, sí, hubo producción, pero después lo que determina cuánto ganás es la circulación. ¿Sí? En la conciencia, la ganancia surge de la circulación. ¿Sí? ¿Se acuerdan en ese capítulo, en la transformación del dinero en capital, que Marx arrancaba así, bueno, surge de la circulación? Bueno, llega a la conclusión, tiene que surgir de la circulación, pero no puede surgir de ella. ¿Sí? Digamos, ese juego reaparece acá. Y fíjense que hay una frase así bien compleja que dice: ni bien la mercancía sale de la vida orgánica interna para entrar en relaciones vitales exteriores, en esas relaciones ya no se enfrenta capital-trabajo, sino un capital con otro capital. ¿Sí? O sea, la relación entre capitalistas. Entonces, desde ahí, bueno, también la ganancia es, bueno, ¿cuánto en ese intercambio entre capitalistas pierdo yo, cuánto gana el otro? Y entonces se va cada vez oscureciendo más eso, además de que la relación entre capitalistas, entre capital-trabajo, no aparece en tanto esa categoría de sujetos, sino como compradores y vendedores. Bueno. Una de las cosas que plantea Marx ahí es, bueno, en esta tasa de ganancia se llega como al un clímax del fetichismo. Dice, pero este clímax de fetichismo que vemos acá cuando el plusvalor se transforma en ganancia, es simplemente un desarrollo más complejo, más profundo de la inversión entre sujeto y objeto que ya venimos viendo en el plano de la producción. ¿Sí? Esta idea de que nosotros no lo desarrollamos mucho eso porque no lo vimos, pero en esa sección de producción de plusvalor relativo, esta idea de, bueno, el trabajador es empleado por la máquina. O sea, la imagen de tiempos modernos. Es el trabajador el que tiene que, digamos, servir a la máquina y no al revés. ¿Sí? Digamos, toda esa inversión. Las fuerzas productivas, por definición, son fuerzas productivas del trabajo. Para nosotros, ¿quién encarna el desarrollo de las fuerzas productivas? ¿Quién es el que se apropia de la técnica de la ciencia? El capital. ¿Sí? Entonces, digamos, esa inversión entre el verdadero sujeto, el trabajo humano, los trabajadores y demás, y el objeto, el capital en sus diversas formas, acá llega al punto máximo. Bueno, en eso, ¿alguna pregunta? Porque hay otras cosas, pero no sé si agregarlas es
tasa de ganancia aparece, ahí él usa una categoría de que, digamos, una relación, dice retrorefleja. El capital originando ganancia. No el capital variable, el capital. ¿Sí? ¿Cómo origina ganancia? En relación consigo mismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto del automovimiento, del capital como sujeto y demás? Bueno, está ahí. Y en ese que el capital genera ganancia, uno dice, bueno, lo que dice Marx, bueno, no se puede explicar cómo ocurre eso, cómo es que genera ganancia el capital. Dice, eso queda en el criterio más absoluto. Ahí. La fórmula que pusiste, C más B más P, ¿sería precio de la mercancía? No. Sería valor de la mercancía. Sí. Y ahí. Ya. No, porque Sí. yo, como que más en el sentido común, la clásica sería en vez de la P, la G, digamos, esa sería la ganancia, lo que eso que se le agrega, sería, esa sería la parte que se le daría como el capitalista, mirándolo como decíamos antes. Sí. Y ahí que aparece también agregado antes del último fragmento, uno dice, bueno, desde acá hasta llegar, digamos que es como que vamos elevándonos hacia la superficie, hacia lo más concreto, pero todavía no llegamos a lo último, digamos, hasta llegar al precio. Antes pasamos por esta categoría que es precio de producción. ¿Qué es el precio de producción? Es costo, y por eso ya nos vamos al último fragmento, más ganancia media. Yo no sé, al final lo cual. No, bien. ¿Qué mata haciendo eso? Otra de las cosas que falta en el fragmento para complicarles la existencia. Bueno, igual en internet tienen acceso al tomo 3. A ver. El último punto conceptual importante es la formación de una tasa general de ganancia, que vemos nosotros. Después vamos a ver por qué justo ese punto. Al desarrollar, es uno de los temas más complejos. Hay escuelas, para que se den ideas diferentes de cómo se explica eso, lo que en la teoría se ha conocido como la transformación de valores a precios. ¿Sí? Hay unos franceses que tienen una teoría secuencialista y otros, digamos, una complejidad enorme. Bueno, ¿cómo explica Marx esta formación de una tasa? Cuando se habla de tasa media, ¿de qué estamos hablando? Esa noción de media, ¿qué viene a ser? Promedio. ¿Sí? Bien. ¿Cómo explica esto? Él dice, bueno, en principio si tenemos distintos capitales, capital 1, 2, 3, 4, 5, vamos a poner 3, y tenemos acá tendríamos el
valor mercantil. Desarrolla ahí espera un segundo que me gusta ver si podemos usar los bueno, ¿qué es lo que dice más? Bueno, supongamos, vieron que en esto estoy escuchando, supongamos que en estas distintas ramas de la producción, la tasa de explotación, que lo agrega por acá, es la misma en todas, ¿sí? Dice, es del 100%. Bien. Dice, bueno, y tenemos acá 80 más 20, vamos a poner esta 60 y 40, él pone 5, nosotros vamos a simplificar un poco. 95 más 5. Bueno, ¿cuál sería, si la tasa es del 100%, cuál sería el plusvalor en cada uno de estos ejemplos? ¿De 100? ¿Un valor de 100? 20, 45. 20, 45. Exacto. Si es del 100%, quiere decir que si este es el denominador, para que sea 100%, perdón, si este es el denominador, es lo mismo. 20, 40 y 5. ¿Se entiende eso? Bueno. ¿Cuál sería el valor del producto en el primer caso? El valor de la mercancía. 120. 140. Sí, 140. 105. Es re fácil. Bien. ¿Cuál sería la composición orgánica en el primero? 80 sobre 20 son 4. Vamos a ponerlo así. 80 sobre 20, 60 sobre 40. O sea, ¿cuál es el que tiene la mayor composición orgánica? 25 sobre 100. El 3. ¿Cuál es el que tiene la menor? El del medio. El del medio, ¿sí? Y el de arriba está en el medio. Bueno, ¿cuál sería la fórmula o cómo nos quedaría la tasa de ganancia en cada uno de los casos? 20 sobre 100. 20 sobre 100. 20 sobre 100, o sea, 20%. 40. 40%. 40. Y ahí es 5. Bien. ¿Hasta ahí? ¿Dudas? No. ¿Todos entendieron los distintos pasos? Bien. Igual ahí coincide porque estamos haciendo al 100. ¿No? Sería la última P. Siempre esto, Como hacemos al 100 coinciden. Consigue con el plusvalor. esto, no. ¿Cómo? Sí, Estos coinciden entre sí. No, porque esto suma 100 para hacer más fácil el ejemplo. no sé, no, digo el valor del sistema más P con el. Exacto, esto coincide con esto por esto. Sí, es una, digamos, estamos eliminando una variable que en la realidad incide, pero estamos diciendo, bueno, No, me parece descartemos esto no, para yo Lo que ver. dice Juli es No, por qué no, coincide la tasa de ganancia con el porcentaje de la tasa de ganancia con el plusvalor. 20% 20. Porque esto te suma 100. Porque el capital adelantado en el caso es 100. Fíjense, en todos los casos que se toman, además de que uno numéricamente los que sean más fáciles para calcular, en todos los casos la explotación es del 100% y el capital adelantado es el mismo.
¿Cuál es la diferencia? Que ese capital adelantado tiene distinta composición. Se distribuye en forma diferente entre su parte constante y variable. Si tuviéramos que pensar ejemplos concretos, uno podría decir, bueno, esta rama es más compleja que esta. Bueno, esta puede ser, qué sé yo, una textil, una metalúrgica y esta una, qué sé yo, hace chips. No, al revés. Esta tendría que ser más compleja. Tiene mucho desarrollo de productiva. Claro. ¿Sí? Bueno, está el mismo capital adelantado, la misma tasa de explotación. ¿Qué es lo que varía? La composición orgánica. Como varía la composición orgánica, ¿qué otra cosa varía? Hasta ahora venimos, ¿sí? Miren, esto además, yo porque los equipos van a tener que remar, porque siempre hay alguien que empieza, ¿viste? Con los ejemplos. Mismo capital adelantado, ¿sí? Misma tasa de explotación. ¿Qué es lo que varía? La composición orgánica, ¿sí? ¿Qué otra cosa varía? ¿Qué otra cosa es diferente? La tasa de ganancia. La tasa de ganancia. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Cómo puede ser que haya distintas tasas de ganancia? Ustedes piensen, por lógica, si fueran capitalistas, ¿en cuál convendría invertir? Y en la mayor. En la primera. La de mayor, digo. En la segunda. ¿La de mayor qué? Tasa de ganancia. Mayor tasa de ganancia. Y la que más se gante, la de Teóricamente, la de menor composición orgánica. y la que más invierte en el capital variable. Exacto. Cuanto más capital variable, más ganancia tenés. Hasta acá. O sea, sería la más rudimentaria, por así decirlo. O sea, sería, conviene ir al que tiene menor productividad. ¿Y qué venimos diciendo? Que el modo de producción específicamente capitalista justamente es el desarrollo de las fuerzas productivas, ese desarrollo de la productividad. No diría, bueno, entonces la tendencia sería que los capitales vengan hacia acá. Pero ¿qué es lo que los guía a los capitales? Las ganancias. Entonces, ¿cómo puede ser? Y esto es lo que expone Marx. Y dice, esto no puede ser. Si esto es así, se cae la teoría del valor. Y también los tronquistas no tienen con la tasa de creciente. Esto no es lo de la tasa de creciente de ganancia. Todavía no, pero va con eso. Pero el desarrollo de tasa de ganancia culmina con la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Entonces, ¿por qué no puede ser esto así? Que uno lo lee y dice, bueno, lógicamente no hay nada que nos cierre acá. Bueno, y justamente es, y para mí esta es por ahí la clave política de no solo el fetichismo, sino por qué este fragmento, es que nosotros veníamos, en el tomo 1 decíamos, un capitalista con su masa de trabajadores. Veníamos pensando en el plano solo de la producción y de el capital como uno solo. Cuando llegamos acá, al capital en general, que sería el del tomo 1, vemos que este capital en general no es que hay uno solo, sino que el resultado está formado por los muchos capitales. Entonces, nosotros lo que hicimos acá fue pensar a cada uno de estos muchos capitales como si fuera el capital en general. O sea, seguimos aplicándole esta lógica. Sin embargo, no va la misma lógica. ¿Por qué? Porque ¿cómo se forma la tasa de ganancia? Se suma todo el capital adelantado, no nos va a dar el mismo número que Marx, porque él pone 5, yo estoy acá simplificando, poniendo 3, sería total de capital adelantado 300, total de plusvalor producido 65, claro, entonces ahora voy a calcular el porcentaje. ¿Cuánto daría? Cercano al 20 y algo, ¿no? Tiene que ser más de 20. Perdón, vale, volvió un toque. El capital en general es el capital en general, son los muchos capitales, no cada capitalito por separado.
Entonces, ¿cómo se determina la ganancia? ¿Cuánto adelantó este capital en general? Que en la práctica no es que hay un capital que adelantó 300, hay 3 que cada uno adelantó 100, ¿sí? Pero, como estos muchos capitales, y esto es lo que me interesa, forman una clase, económicamente son una clase, y como la explotación no es del capitalista 1 con los obreros cuya masa salarial es de 20 y del capitalista 2 con los obreros de la masa salarial de 40, etc. Sino es del conjunto de los capitalistas con el conjunto de la clase obrera. La ganancia se determina de conjunto, 65 sobre 300. ¿Qué nos da? 20, en el ejemplo de Marx, que hay uno más de cada lado, termina dando 22. Sí, 0,21,6. 21. Entonces, esto para mí es clave. Marx dice, bueno, ahí el capital, digamos, los capitalistas cobran conciencia de sí mismos como fuerza social. O sea, no es uno a uno, es de conjunto. Es el conjunto de los capitalistas, se dice como accionistas de una sociedad por acciones, que se reparten el conjunto del botín, el conjunto del plusvalor. Es decir, el capitalista que me explota a mí no es que solo se va a llevar, ni que se va a llevar todo lo que el plusvalor que yo produje, por ahí se lleva más, por ahí se lleva menos, pero a mí no es que me explota mi empleador, me emplea el conjunto de la clase. Y esto me parece importante porque muchas veces es como que va, por un lado, el desarrollo más objetivo y por otro lado lo político. Bueno, esta idea de una lucha de clase contra clase tiene su fundamento objetivo acá también. ¿Sí? Fíjense que a diferencia de un señor feudal que se lleva lo que producen sus campesinos, ahí sí es uno a uno. Esa relación en el feudalismo estaba generalizada, pero era, digamos, el señor feudal con sus campesinos. Acá es la clase de los capitalistas respecto de la clase obrera. E incluso acá, todavía, en el Capital de Marx, seguimos pensando que esto ocurre en un país. Un libro que él nunca llegó a escribir fue el de Mercado Mundial. ¿Por qué? Porque justamente cuando nosotros hablamos del internacionalismo proletario, es una cuestión moral, ¿sí? Nosotros no nos negamos a hablar de moral como en otras corrientes, pero no es una cuestión moral como, bueno, sí, un imperativo categórico, hay que hacerlo. No, es una cuestión moral y material. ¿Por qué? Porque el capitalismo es mundial, porque la clase capitalista es mundial, con diferencias nacionales, pero es esta unidad lo que prima. Entonces, volviendo más al ejemplo numérico, fíjense, vamos a ver cómo con esto una vuelta más al fetichismo, más difícil todavía encontrar la relación entre esos fenómenos de ganancia y la realidad del plusvalor y explotación del trabajo asalariado. Todos estos, sin importar qué composición orgánica tengan, van a tener una ganancia del 21%. Entonces, digamos, ¿a quién de alguna manera beneficia esto de los tres capitalistas que tenemos ahí supuestos? ¿Y el tercero? El tercero va a tener, digamos, respecto de lo que produjo, gana. ¿Quién es penalizado, digamos? El segundo. No, el primero ahí un chiquitín arriba, el segundo. Fíjense que eso sí tiene lógica con lo que decíamos antes. Vale. Otra vez. Muy raro. Al haber una tasa de ganancia media, ¿sí? Esta tasa de ganancia del 21%, ¿a quién beneficia? Y a este, que con la lógica que venimos desarrollando, hubiera tenido una tasa de ganancia del 5%.
sea, todos estarían ganando más o menos 21 sobre 100. O sea, este que decíamos produjo un valor de 5 se lleva 21. ¿De dónde salen esos 21? Y bastante de acá. Entonces ahí sí, fíjense que si es del 21%, ahí sí cierra más que de alguna manera este es premiado, el que mayor desarrollo de las fuerzas productivas tiene, y este, podríamos decir, es penalizado. ¿Sí? De todo el plusvalor que produjo, de, digamos, alguna parte que no sea propia. ¿Cuál es la diferencia? Que ningún capitalista conoce esto. Lo único que conoce es esto. ¿Sí? No es que el capitalista dice, ah, bueno, tengo mi plusvalor de tanto y fui, che, me llevé 40, me llevé 21. A él lo que le importa es el costo. Él gastó 100, se lleva 21. Está muy bien. ¿Y por qué además está bien? Porque la media es del 21. ¿Sí? Entonces, esto no entra en la conciencia del capitalista, del plusvalor. ¿Sí? Cuando está en el proceso de producción, ahí es en el momento donde más consciente relativamente es de la relación que hay entre la explotación del trabajo y los resultados que obtenemos. Y de ahí el control, que no se pierda tiempo, que sea intenso, que no se maltraten las máquinas, los materiales y demás. Pero después esto no hay manera de calcularlo. Miren, yo cuando empecé el trabajo de mi tesis, yo decía, bueno, yo quiero agarrar una empresa y ¿qué tengo que conocer para calcular esto? Y no, porque no se calcula a nivel empresa. Es a nivel general. Además de andar a conseguir balances reales, ¿no? Pero más allá de esa dificultad, no es individual, es social. ¿Sí? Entonces, fíjense, se comportan como accionistas de una sociedad por acciones. Y cada uno se lleva en función de lo que adelantó, sin importar la composición orgánica. Como todos estos pusieron 100, se llevan lo mismo, 21. Si hubieran puesto 1000, se llevarían 210. Si hubieran puesto 10.000, se llevarían... Ahora, esos 100, 1000, 10.000, obviamente la masa de ganancia es diferente, ¿sí? También es diferente lo que adelantó. Pero imagínense que yo digo, no, pero mirá, tenía una composición orgánica, y ahí vamos a un ejemplo que yo les pongo. Tenía una planta totalmente automatizada, no había una persona que entrara. Ese siempre es el ejemplo límite que cuando uno está estudiando se le ocurre, o que alguien que quiere decirnos la teoría del valor, no, es un chamullo, siempre pone. Sin embargo, no saca su plusvalor de esto. Saca su plusvalor del conjunto, y esto es una proporción del capital total. ¿Cuánto me llevo? En función de cuánto adelante. Si yo adelanté 10 veces más, por más que tenga la planta completamente automatizada, me voy a llevar 10 veces más que el que puso 10 veces menos. Así de sencillo. Chao. No, que tengo una duda, pero no sé cómo preguntar. Dale, no importa. No, que no sé cómo decirlo. Al principio de todo. No. O sea, digamos, en términos generales, como vos lo estás explicando, entiendo de dónde sale que todos se lleven el 21. Pero en términos concretos, o sea... ¿Cómo se forma en la práctica? Claro. En la práctica uno dice, no todos tienen la misma tasa de ganancia. Claro. Bueno, ahí hay todo un... Bueno, No. No quiero saber. No, está bien entender que, y esto es importante, esto se entiende, esto es como lo más importante. Claro. Ahora, uno sabe, esto no es tal cual lo que pasa en la realidad. Y la tasa media de ganancia es un proceso. Se forma
a lo largo de un periodo de tiempo. Se tiende hacia eso. ¿Se acuerdan cuando decíamos, bueno, en la realidad, si tenemos los precios suben, bajan, ¿viste? Van para acá, van para allá. Bueno, ¿qué es el valor? Bueno, es la tendencia, hacia dónde tienden. ¿Sí? No es que yo vengo, acá tengo el valor, acá tengo el valor, acá tengo el valor. Lo mismo pasa con esto. O sea, la formación de una tasa media de ganancia es el producto de oscilaciones. De algunos que tienen por arriba, algunos que tienen por abajo. Pero eso que tienen por arriba y por abajo no es por lo que nosotros pusimos al principio, es por otras condiciones de la competencia que inciden. En un periodo extendido de tiempo. En un periodo extendido. Sí. No sé si son. Yo ahí con el tema que vos mencionaste recién, el tema de la masa de ganancia, que quizás me está haciendo un quilombo, pero quizás esta vinculación también, ¿cómo se establece esta vinculación en lo concreto entre la tasa de ganancia y la masa de ganancia? Que muchos capitalistas quizás tengan menos tasa de ganancias que otros, pero en lo concreto terminan ganando mucho más porque su masa de ganancia es mayor. ¿Se entiende? Porque venden mayor cantidad de unidades de su rubro que otro. Por ejemplo, decir, no sé, uno vende paquita de azúcar, otro vende mesas. Quizás en las situaciones históricas concretas, la venta de mesas está teniendo mayor tasa de ganancia, pero el otro se permite, perdón, más allá del ejemplo concreto que no me sale, porque en realidad no es el ejemplo bueno ese, pero ¿cómo se da esa vinculación en términos de esto que existe? Bueno, capitalistas que quizás tengan tasa de ganancia, o va bajando la tasa de ganancia muchas veces, y a su vez la masa de ganancia sube. Bien, ahí hay dos cosas. Por un lado, nosotros no vimos, para poder explicar eso, en principio habría que abordar la relación entre tasa y masa de plusvalor, que sería como el paso previo. Es una relación compleja porque además algo que aparece mencionado ahí, Marx dice, digamos, con ya todas las diferencias que estamos viendo, ahora voy a decir algo más, las leyes del plusvalor, digamos, ahí en el capítulo 9 Marx dice, bueno, si esto baja, esto sube, digamos, va desplegando así como bien concretamente qué pasa con el plusvalor. Dice que las leyes de la ganancia no son las mismas que las leyes del plusvalor. Ese fue un problema que tuvo Ricardo. Entonces ahí hay otro capítulo donde hace esa relación que es bastante complejo. Sí es importante notarlo, que la tasa no es indiferente de la masa, porque muchas veces hay una fascinación con la tasa de ganancia, pero dice, bueno, pero está bien, todos tienen la misma tasa, pero la fuerza del último capital no es la fuerza del primero. ¿Sí? Más allá, incluso si este tuviera una tasa un poco menor, por ejemplo del 18, ¿sí? Seguiría siendo de conjunto mucho más fuerte que los otros, ¿no? Y esto se puede ver tanto entre capitalistas como entre países, ¿sí? La tasa de ganancia por ahí en países del tercer mundo es menor, en países del tercer mundo puede ser mayor que en países del primer mundo. Y sin embargo no es un aluvión masivo hasta nivelar de capitales que se vienen al tercer mundo. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de condiciones, ¿sí? Y que hacen que el capital adelantado de conjunto en esos países sea muy superior. Entonces no es solo tasa de ganancia vista en un momento y esta idea de los neoclásicos de, bueno, entonces me voy allá y voy rotando. Hay también, y esto también es importante tenerlo en cuenta, una dimensión material. No nos olvidemos que esto es producción, medios de producción, condiciones de trabajo, conocimiento técnico, que son un limitante al libre movimiento del capital. ¿Sí? Vieron que en los últimos tiempos, y como tendencia, cada vez
el movimiento del capital a escala mundial es más acelerado, se levantan restricciones aduaneras de legislación y demás, pero eso no significa que haya un movimiento absoluto, ¿sí? Porque está esa restricción. Otra cosa, una aclaración, y después quería algo con lo de tasa de ganancia, que por ahí si vos seguís siguiendo los artículos del Rolo, lo de la masa es una dimensión que él toma bastante para analizar las crisis y no solo la tasa, y lo que había mencionado Vicky, porque es como un hit del marxismo en la ley de la tasa de ganancia. Bueno, una cosa, fíjense con el otro problema que nosotros venimos viendo del fetichismo, si ya era difícil ver la relación de valor, la relación de explotación, cuando simplemente lo que hacíamos era decir tasa de ganancia es el plusvalor, pero sobre el conjunto del capital adelantado. Imagínense cuánto más velada está esa relación cuando la tasa de ganancia que obtengo no tiene que ver con mi composición orgánica, con lo específico. Ahí Marx dice, en esto de, bueno, creo que lo borré, pero el precio de costo, el costo más esta tasa de ganancia media es lo que me da el precio de producción. Mi costo, sí, él dice, es específico. Depende de cuánto adelanté yo. ¿Sí? Estoy invirtiendo en producir caramelos, sillas, tubos sin costura. ¿Sí? Ahora, esto no es específico. Y como es general, más difícil todavía está establecer la relación de esto, en definitiva, con la explotación y con la relación entre capital y trabajo. ¿Sí? Más complejo se va haciendo, más distancia hay. Bueno, dicho esto, muy brevemente, la tendencia decreciente en la tasa de ganancia. A mí me ha costado varios dolores de cabeza. Primero fue una fascinación. Cursé con Sartelli de Economía para Historiadores y yo dije, ya, esto es insostenible. Llega un momento que objetivamente, materialmente, nada de chamullo, esto se cae. Bueno, ¿qué es lo que dice esa tendencia decreciente de la tasa de ganancia? ¿Por qué podría decrecer la tasa de ganancia? Acordémonos, la fórmula era esta. Porque decrece B. Decrece B. Si decrece B, si todo sigue igual, hasta podría... Decrece B. Sí. C aumenta. Mucho. ¿Qué es esto? Lo que vemos viendo, aumento de la composición orgánica. ¿Sí? Siempre cuando Marx habla de leyes, que habla de leyes, son leyes tendenciales, no mecánicas, no son la ley de gravedad que no importa, pero se va a cumplir. Esto se cumple, no es que no se cumple, pero con esas oscilaciones, con esos más menos. Bien, esto aumenta, esto disminuye. ¿Qué pasa con esto? Bien la duda, porque no es tan mecánico, pero tendencialmente empieza a disminuir. No disminuye tanto como B. ¿Por qué? Porque, a ver, leyes que va mencionando Marx. Aumento de la composición orgánica. Otra, aumento de la explotación. Atenti con esto. Aumento de la explotación no es pauperismo absoluto. ¿Sí? Pero sí a que la explotación aumenta. Entonces, esto en parte puede verse compensado por un aumento de la explotación, pero en términos generales, en términos de periodos más largos, y también tiende a estancarse o a disminuir, porque uno puede decir, llevémoslo al extremo, 10, desarrollo de la productividad, 10 obreros producen tanto como antes 100.
Ahora, ¿puedo sacar la misma masa de plusvalor de 10 obreros que de 100? Puedo aportar muchísimo vía este efecto de plusvalía relativa, el tiempo de trabajo necesario, aumentar el plusvalor, pero llega un momento que la masa de 10 no puede ser la de 100 y la de 1 no puede ser la de 10. ¿Sí? Entonces, como acá están contenidas las tendencias propias del modo de producción capitalista, lo que se ve es una tendencia a la baja. En primer lugar, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia es una tendencia que contiene a otras. Por eso es tan importante. Digamos, ahí yo tengo contenido esto, tengo contenido esto. ¿Cuál es la cosa? Que llega, digamos, matemáticamente, y si yo esto llego a cero, la automatización total, ya está. ¿Sí? Implosionan. ¿Se entiende? Digamos, si yo llego en este desarrollo de las fuerzas productivas, ¿sí? Que implica, entre otras cosas, reemplazo del trabajo vivo por trabajo muerto. Más trabajo muerto, más trabajo muerto, menos trabajo vivo, me quedo sin fuente de plusvalor. Conclusión política: hay que fabricar muchas máquinas, automatizar. Conclusión política, Juan Iñigo Carrera te lo dice. Fíjense, es, digamos, y digamos, lo estamos haciendo en caricatura, ¿no? Porque leyó bastante más que todo lo que estamos acá. Pero, digamos, ¿cuál es? Marx mismo lo dice. ¿Cuál es la razón histórica de existir, la necesidad histórica del capitalismo? Digamos, ¿qué función cumple si uno mira el desarrollo humano en general? Ese desarrollo de las fuerzas productivas, esa potencia increíble del trabajo humano. ¿Sí? ¿Cómo se potencia eso? Entonces, desde ahí, y bueno, conclusiones, para que se den una idea, Razón y Revolución sigue esto. Bueno, los del MOCASE son unos boludos. Aguante Grobo Copatel, que desarrolló las fuerzas productivas. Han llevado a la cátedra de los sábados a Grobo Copatel y a gente del MOCASE, y los de Razón y Revolución mataron a los del MOCASE. Con todas las diferencias que haya, la lógica es esta. El MOCASE, ¿qué desarrolla las fuerzas productivas? Involuciona las fuerzas productivas. Y Grobo Copatel las desarrolla a gran escala. Entonces, la clave desde esa lógica apolítica, ¿sí? O sea, una lógica que anula la política, anula la conciencia, la identidad y demás, un poco humano la lucha, sin ir más lejos. Bueno, fíjense la conclusión. Me peleé con... Además, uno dice, bueno, algo que debería servir para armar a la clase obrera y te desarma. Si vos tenés que apoyar al gran capital, bueno, ya está. El capital se apoya solo, mejor que lo podemos apoyar nosotros. Ahora, digamos, yendo a la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, Marx la presenta y dice, bueno, si uno se queda con el mayor nivel de abstracción, dice, bueno, esto viene acá en picada. Y después dice, como todas las tendencias, tiene causas contrarrestantes. Y esas causas contrarrestantes, que también es esto, no es que anulan la tendencia, porque hay otra visión heterodoxa que es, entonces no hay tendencia. Porque si esto tiende para abajo y esto tiende para arriba, se equilibró. Lo que Marx dice es, si uno lo mira así, uno tendría que interpretar que esto va así a lo largo del tiempo. Y sin embargo, lo que uno ve es mucho más tenue. Es a lo largo, es lo que él llama una tendencia secular, ¿sí? De larga duración. Entonces, ¿cómo es que no cae tan pronunciadamente y tan rápido como en una primera mirada uno creería? Y porque hay múltiples causas contrarrestantes. Por ejemplo, si esto, por el propio desarrollo de las fuerzas productivas, se abarata enormemente. Por ejemplo, las computadoras, lo que salen hoy con lo que salían hace 30 años. Entonces, en términos técnicos, lo que veíamos de composición técnica, esto aumenta.
Pero en términos de valor, que es lo que interesa a nivel de ganancia, y esto se puede moderar y hasta puede llegar a bajar. Por ejemplo, cuando se descubren nuevas materias primas que son mucho más baratas, no están limitadas por la naturaleza, como las fibras sintéticas y demás. Puede haber momentos donde haya, por más que sea breve, haya una composición orgánica que no cambia tanto. Y entonces, si no cambia tanto la composición orgánica y se desarrolla la acumulación, vimos que esto aumenta. ¿Sí? Más formas que hacen que el plusvalor de aumento de la explotación aumente también. Por otro lado, otra forma de que baje, miren, uno dice que baje la composición orgánica. Por ejemplo, cuando se suman a la producción capitalista, al mercado mundial, zonas que antes no eran capitalistas. Por ejemplo, la composición orgánica de China es inferior a la composición orgánica de Estados Unidos. Y entonces, en términos globales, ¿sí? Esa composición orgánica, si antes, burdamente, si era solo Estados Unidos, ahora se suma China y eso baja. ¿Sí? Tiene un efecto. Entonces, es tendencial. ¿Cuál es la clave, lo más interesante de la tasa de ganancia? Que muestra, esto Marx lo sintetiza en una frase, que el principal límite para el capital es el capital mínimo. Que en la búsqueda de ganancia genera condiciones que erosionan la ganancia. Que en la acumulación se generan condiciones que, por un momento, potencian, pero que después dificultan la acumulación. Y eso es diferente de la idea de que el límite del capital es, como por ahí lo entendió Rosa Luxemburgo, es que se terminan las zonas no capitalistas, entonces a quienes se va a someter, o que se llega a un momento en que la naturaleza no da más. Mucho de el ecologismo tiene esa idea de el límite natural, biológico del sistema. Lo que dice Marx, no, el límite es el capital mínimo. Y eso también tiene consecuencias a nivel carrera, porque entonces con lo que hay que terminar es con el capital. Otra de las cosas de la tasa de ganancia, esto yo bastante reciente que lo leí, vieron que está asociado que si hay una crisis es porque cayó la tasa de ganancia. Es como uno de los dogmas del marxismo, digamos, por ahí más de los que se ven más cosas de economía. Como que eso es ser re marxista duro. Crisis porque cayó la tasa de ganancia. Algo que empezó a plantear el Rolo Starica con la última crisis fue, esta crisis a mí no me cierra. Explicarla por caída de la tasa de ganancia. Sí, es clave, la caída de la tasa de ganancia en la crisis del 30, en la crisis de mediados de los 70, pero en esta última decía, no sé, yo miro los datos, no me dan. Y muy sarcásticamente, como suele ser él, en el Congreso donde ha presentado esto, saltan un montón a darle, revisionista, qué sé yo. Y bueno, hay marxistas, hay uno, Fred Mosley, que hace todo un cálculo, ¿no?, matemático para que le dejen que caiga. Entonces saca una cosa, pone otra, y entonces lo que dice es, si no da, no da. No es que está mal la realidad. En todo caso está mal lo que estamos analizando. Y de hecho, cuando Marx investiga crisis, no busca, aquí está, cayó la tasa de ganancia y ya está. Intervienen factores financieros, digamos, una diversidad de factores mucho más, menos abstractos, si se quiere, que esta caída de la tasa de ganancia. O sea que no necesariamente toda y cada una de las crisis se explica por esto. ¿Sí? Y hay una de las cosas, por ejemplo, que dice Rolo problematizando esto, si bien, digamos, no sé hasta dónde ha llegado. Yo leía uno que lamentablemente está en inglés, pero a los que les interese el tema está buenísimo, que es sobre la crisis en Marx. Se llama Simon Clarke, el tipo, el libro está en internet. Entonces va diciendo, ¿cómo
Marx la crisis cuando empezó sus estudios en economía, que fue en gran medida el primer impulso, fue explicar la crisis porque crisis económica, crisis política, revolución. Entonces, a ver si encontramos la clave de esto. Y cómo se fue modificando ese mismo pensamiento de Marx, no solo de cómo explicar las crisis, sino de la relación entre crisis y revolución. Y por ejemplo, una de las cosas que dice Rollo, bueno, si esto tiende a la baja, y Clarke también lo dice, no puedo explicar la crisis, porque si siempre está bajando, ¿qué es lo que hace que en un momento se frene la acumulación y no haya reversión? Si esto siempre está bajando, tiene que haber otros factores que, si esto tiende a la baja, o con momentos de auge, qué sé yo, haya algo que en determinados momentos genera lo que hoy estamos viendo en Europa, lo que vemos acá en el 2001. Y ahí Rollo hace intervenir la masa de ganancia. Dice, bueno, la tasa puede ser decreciente, pero si yo sigo teniendo una masa de ganancia creciente, ¿sí? Aun cuando la tasa disminuya, bueno, las cosas siguen. El tema es cuando la masa empieza a decrecer. Eso es lo que plantea Rollo. Y ahí, bueno, otros factores diversos. Pero bueno, ahí, entonces, volviendo a lo que nos interesa es esto de llegar al nudo de, si se quiere, una aproximación con la explicación económica y demás. Hay cosas que directamente yo no expliqué, pero intervendrían en esto también, de la explotación de clase. Y algo interesante es esa conciencia, que hay una pregunta ahí, esa también es para discutir y demás. Bueno, que Marx dice, bueno, en esto el capital cobra conciencia de sí como fuerza social. Bueno, ¿cómo podemos retraducir esa observación desde la clase obrera? ¿En qué momentos cobramos como clase conciencia de nosotros como fuerza social? ¿Sí? Nada, como usar también de, no para empezar, digamos, traten esto más en lo práctico de la escuela, no se embarullen y traten de limitar, van a tener mejor que uno en cada equipo promedio, que va a estar con lo matemático, pero no da, pero cómo, qué sé yo, traten de no embarullarse con lo matemático, sí ir a lo más conceptual. ¿Qué es esto? Bueno, no sé si... Te paso el video, vale. Toma. ¿Quieren? Cortamos un cachito y después damos un tiempo para revisar las preguntas, las notas y eso. Bien. Sí.